Para nuestra tercera conferencia magistral invitamos a la doctora Ingrid Ortiz Vaquero, superintendente delegada para la protección de la competencia, Superintendencia de Industria y Comercio, quien nos hablará sobre el estado y futuro de la reclamación privada de perjuicios en Colombia por infracciones a la libre competencia. Un gusto estar aquí, un agradecimiento especial a la asociación. Me complace compartir en esta tarde con alumnos, con funcionarios de la superintendencia, por supuesto, y con los abogados que son nuestros clientes principales en la superintendencia. Me tocó en esta tarde, veo que está muy nutrida la asistencia, por fortuna, me tocó un buen horario, un tema que es apasionante para todos y sobre el cual sé que hay muchas expectativas, tanto de parte de los abogados como de parte de las empresas y por supuesto por parte de la autoridad de competencia. El tema que me tocó abordar es el estado y futuro de la reclamación privada de daños derivada de conductas anticompetitivas. Y he decidido titularla Bases para el debate, porque, como lo vamos a ver, existen, digamos, unas bases que vamos a discutir y construir entre todos. Simplemente para poner en contexto el tema, nuestro modelo es un modelo de aplicación pública, donde tradicionalmente quien ha aplicado las normas de competencia es la Superintendencia de Industria y Comercio, revestida de facultades administrativas, imponiendo unas sanciones de orden administrativo y penal en el caso de colusión en licitaciones públicas, y por supuesto esas sanciones no tienen un fin compensatorio. En contraposición está el sistema privado, digamos un sistema más cercano al modelo americano, donde los jueces son quienes principalmente aplican esta normativa a través de acciones privadas, en fin de la protección de los intereses privados, y son las partes las que van a estar más interesadas en el tema de demandar o la nulidad o la reparación de daños y perjuicios. Y por supuesto, la finalidad principal es lograr la compensación de las víctimas. ¿Cuáles son los casos relevantes y los que han marcado, digamos, la discusión en este tema? Están, digamos, enunciados muy rápidamente en la diapositiva que ustedes están viendo. Todos casos europeos y muchos con réplica en Latinoamérica. Vitaminas, azúcar, seguro, asfalto, peróxidos, tintas, ascensores y quizás de los más conocidos y más recientes, camiones, vías férreas y cemento en Alemania. Hay algunos otros que están en curso y que son bastante interesantes. Uno, la acción de reclamación de daños y perjuicios por parte de los productores de leche frente a las grandes empresas lácteas. Una sanción que impone la CNBC, la Autoridad de Competencia Española, y luego vienen las acciones de daños y perjuicios. En este momento estamos a la espera de la decisión del Supremo para saber qué decisión se va a tomar. Interesante, ¿por qué? Porque allí se determinó que había una disminución del precio al cual las grandes empresas lácteas le estaban comprando al productor pequeño de un 10%. Y todo parece indicar en los dictámenes periciales que la petición del daño es reconocer esa disminución del 10% en precios por los 12 años que duró el cártel para cada una de las empresas que fabricaban o que producían leche. Otro muy interesante, un caso donde el Supremo Español también condena a Iberdrola por haber, digamos, negado el acceso a la red. Y por supuesto, un cártel muy conocido que es el cártel de los camiones, conocido por todos y con un impacto en Latinoamérica, dado que muchos de esos bienes también fueron vendidos dentro de la jurisdicción nuestras. Me regresaré luego sobre esta diapositiva. ¿Qué debemos hablar en Colombia? Y eso es lo que nos convoca en esta reunión, en esta conferencia. Primero, porque es importante que hablemos de daños, o sea, ¿por qué tenemos que hablar? Porque lo está hablando Europa, o porque lo ha hablado Estados Unidos, o porque definitivamente los países cercanos a nuestra experiencia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, ya tienen normas, o en realidad es que lo necesitamos. Segundo, ¿cuáles son nuestros referentes? ¿Cómo vamos a tomar esos referentes? Tercero, ¿cuáles son las bases para la construcción de un sistema privado? Y cuarto, lo que ustedes están esperando y es cuál es el futuro del tema en nuestro país.
La importancia de hablar del tema ya lo sentaba la doctora Cielo, la superintendente, al señalar que las sanciones administrativas en muchos casos no son suficientes. Pero más allá, la sanción administrativa, es decir, la multa al agente económico, persona natural o jurídica, facilitador, persona natural o jurídica, lo cierto es que no resarce el daño que ha sufrido el consumidor o el usuario como consecuencia de una práctica anticompetitiva, sea un cártel, sea un abuso, sea una operación de integración no informada y que causa un daño. Los daños entonces repercuten en el mercado, competidores y consumidores, y esos daños muchas veces superan en valor lo que equivale a la multa. Los ingresos y rentas derivados de los cárteles son mucho mayores que las multas, y esto es muy interesante. El derecho antimonopolio debe dejar de ser un derecho estrictamente administrativo para ser un derecho que afecta o que llega a las relaciones privadas, es decir, que los consumidores se sientan suficientemente empoderados para coadyuvar la acción que ya hace la Superintendencia de Industria y Comercio. Por eso señalaba la señora superintendente que las acciones privadas permiten que los ciudadanos coadyuven la acción de inspección, vigilancia y control que ejerce la Superintendencia de Industria y Comercio. Nuestros referentes más cercanos, la Directiva Europea de 2014, las guías que ha publicado Europa, las que ustedes están viendo allí en la diapositiva, la guía de la CNMC, la Autoridad Española, y guías mucho más cercanas como la Indecopi, que ya tiene una guía de indemnización de daños y perjuicios derivada de prácticas anticompetitivas, y por supuesto normas latinoamericanas muy cercanas a nuestra experiencia. Perú, Ecuador, México, Chile y Argentina como referentes. ¿Cuáles son las bases para la construcción de ese sistema que de una u otra forma nos interesa a todos? A nosotros como autoridad, por supuesto, a los abogados, a las empresas. Las bases son las propias de un sistema de responsabilidad extracontractual, solamente que la diferencia recae en que lo que causa el daño es una práctica restrictiva. Entonces, si ustedes ven es el recorrido de denominar qué es una práctica, un daño, el factor de imputación, la relación causal y por último la indemnización de perjuicios. Siempre el pero se ha puesto en el tema de la indemnización de perjuicios. Qué difícil es cuantificar los daños del cártel de X producto o servicio. Sin embargo, y por eso me quiero regresar un poco, ¿me ayudas a regresar? Me quería regresar un poco a lo que dice el Supremo alemán, un poco más, gracias. Otro más, como dos más. La anterior. A esta afirmación que es del Supremo alemán, conociendo de las acciones de daños en el caso de los camiones. Dice, la dificultad en la cuantificación del daño no anula las pretensiones indemnizatorias. El juez debe buscar los medios para proteger los derechos de las víctimas. Es decir, sí puede haber una dificultad, es innegable, pero esa no puede ser la razón para que no demos el paso en este tema. Entonces, ya hemos visto cuáles son nuestros referentes, ya hemos visto por qué es importante debatir el tema y cuáles son las bases para la construcción de ese sistema. Por supuesto, aquí, frente a cada uno de esos elementos, he colocado una serie de preguntas que tendríamos que empezar a construir y resolver entre todos los agentes del mercado. ¿Cómo se prueba esa práctica restrictiva? ¿Quiénes son los legitimados por activa y pasiva para reclamar el daño? ¿Qué factor de imputación vamos a utilizar? ¿Es una responsabilidad objetiva? ¿Es de culpa presunta? ¿La relación causal se puede presumir, como un poco lo hace la Directiva Europea, o sería un paso demasiado arriesgado para nuestro sistema de responsabilidad civil? ¿Cómo cuantificar perjuicios, tipología, metodología, forma de reparación y, por supuesto, aspectos procesales sin los cuales las acciones de daño realmente no pueden avanzar? Podemos tener normas sustanciales, pero si no tenemos normas procesales, eso va a evitar que las acciones lleguen a los jueces. No me puedo detener en todos los aspectos porque tengo solamente 11 minutos, pero sí quiero detenerme en algunos sobre los cuales quiero invitarlos a pensar de forma muy importante. Primero es, ¿requiere Colombia una norma? O sea, ¿se requiere realmente modificar la ley 1340 o incluir una norma distinta para efectos de que estas acciones comiencen a surtir sus efectos?
¿Por qué no bastan las normas civiles? Es decir, ¿nos bastaría las normas de responsabilidad extracontractual que están en el Código Civil? ¿O necesitamos que la Ley 1340 diga que se pueden demandar las acciones de daños y perjuicios? Europa, les voy a contar algunas experiencias. Europa, a pesar de que todos sus países son de tradición obviamente continental y tienen normas de responsabilidad cercanas a las nuestras, es decir, normas donde se dice que todo aquel que causa un daño está en la obligación de repararlo, dio este debate y llegó a la conclusión de que sí se necesitaba una norma especial. Y como consecuencia de ello, sale la directiva que hace un momento les referí. Argentina tiene una norma especial, Perú tiene norma, México tiene norma, Chile tiene norma y Ecuador tiene norma. Luego tenemos que pensar si lo que nosotros necesitamos es realmente una norma que expresamente diga que después, por ejemplo, de una sanción impuesta por la superintendencia en firme, las víctimas de esa conducta pueden ir ante el juez civil o ante la superintendencia en funciones jurisdiccionales, estoy dando opciones, a reclamar esos daños y perjuicios. El siguiente tema es cómo probar esa práctica restrictiva y tiene relación directa con lo que hace un momento les menciono. Tenemos dos opciones y hay que pensar cuál es la mejor. Ninguna, por supuesto, va a ser perfecta. Algunos van a estar más del lado de las acciones follow-on y otras más del lado de las acciones stand-alone. ¿Qué significa estos dos modelos de acción? La primera, las acciones follow-on, significa que las partes tienen que ir a la autoridad administrativa, en nuestro caso a la superintendencia, y es el caso de Perú, y solamente cuando se obtiene una decisión en firme por parte de la autoridad de competencia, yo con esa resolución voy a la autoridad competente, juez civil del circuito o superintendencia en funciones jurisdiccionales, a reclamar los daños. Ventajas, pues que ya llevo por escrito la prueba de esa conducta. Desventajas, los tiempos para demandar la reparación de daños y perjuicios. O vamos a optar por unas acciones donde la víctima de la práctica anticompetitiva pueda acudir directamente al juez sin necesidad de ir a la autoridad de competencia. Riesgo, decisiones contradictorias, que el juez diga que sí hay práctica y condenen daños y por el otro lado la superintendencia concluya que no lo hay. El otro tema que quería abordar es el de la legitimación. ¿Quién va a estar legitimado para demandar esta clase de daños y perjuicios? Y ahí tienen un esquema básico de quiénes serían en un esquema los posibles demandantes. En el centro las firmas cartelistas o la firma que está abusando de su posición de dominio, pero fíjense cuántas acciones pueden surgir. Pueden haber daños de los competidores directos que no son parte del cártel, de los competidores en mercados conexos y por supuesto aguas abajo de los compradores directos del producto, de los compradores indirectos y de nosotros como consumidores finales o usuarios. Y surgen muchas preguntas. ¿Quién en toda esta cadena está legitimado para demandar? ¿Solamente el comprador directo? ¿Y qué pasa si ese comprador directo ha repercutido ese daño aguas abajo, como suele ocurrir? Si hay un sobreprecio y ese sobreprecio se pasa aguas abajo, significa entonces que ¿quién va a estar legitimado para demandar? Solamente aquí unas ideas generales que seguramente van a ser objeto de debate. ¿Quiénes van a estar legitimados por activa? Las víctimas, ¿cierto? Que en principio serían los consumidores, los empresarios y algo muy interesante. Tranquila que tienes 10 minutos. Gracias. El Estado. Y entonces yo los invito a pensar, ¿el Estado puede estar legitimado por activa para demandar daños o perjuicios, por ejemplo, en casos de colusión en licitación pública? Y uno pensaría sí. ¿Por qué? Pues porque hay un daño, no solamente al principio de selección objetiva, sino a todo lo que le implicaría al Estado volver a hacer ese proceso de selección con todo lo que conlleva ese proceso en sí mismo. Los compradores directos y también los indirectos. Quisiera tenerles respuestas, pero es más una invitación a que entre todos construyamos que es un tema muy importante. En Estados Unidos por ahora solamente los compradores directos. En Europa, compradores directos e indirectos en la proporción en que el daño haya sido causado a cada uno.
Y otro planteamiento interesante para el debate. ¿Puede la autoridad de competencia, es decir, puede la Superintendencia de Industria y Comercio tener legitimación en la causa por activa para demandar los daños cuando los dañados son un grupo indeterminado, es decir, una acción colectiva de daños y perjuicios, o incluso en algunos casos de colusión donde la entidad pública no lo haga directamente, pero lo puede hacer la autoridad de competencia? En el caso de Perú, se puede. En los casos de México, la autoridad tiene alguna legitimación para demandar este tipo de daños. Ahora veamos a quiénes vamos a demandar, es decir, de quién vamos a reclamar esos daños o perjuicios. En principio diríamos del cartelista o de la empresa, agente de mercado, facilitador que haya abusado de su posición de dominio o que evidentemente haya actuado, digamos, en una práctica restrictiva, pero también se discute que yo puedo demandar a los administradores de esa empresa. Es más, la persona jurídica podría demandar a sus administradores por haber incurrido en la práctica restrictiva y haber acarreado una sanción administrativa de la cuantía que ustedes conocen por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Pueden estar legitimados por pasiva aquellos agentes que, sin estar en el cártel, sí resultaron amparados por esa subida del precio, lo que se conoce como el efecto umbrella, es decir, no son directamente cartelistas, pero yo subo el precio al amparo del cártel y podrían demandarme por el resarcimiento de daños o perjuicios. Y por supuesto demanda contra otros administradores que tengan dentro de sus funciones la representación de la persona jurídica. El otro tema que está sobre la mesa es el relativo a la autoridad competente. Y no fue intencional, pero me quedó más grande la SIC en funciones jurisdiccionales. Debían ser del mismo tamaño. Con ello no quiero mandar ningún mensaje, sino presentar las tres opciones. ¿Quién debería conocer de estas acciones de daños y perjuicios? Pues uno diría, como en competencia desleal, pues el juez civil del circuito. La experiencia que tiene la superintendencia en materia de competencia desleal es una experiencia muy grande y positiva para todos los agentes. O los árbitros, o los tres, porque nada excluye, como sucede en competencia desleal, que es el juez del circuito o la superintendencia en funciones jurisdiccionales. También se podría aquí funciones jurisdiccionales, pues es un punto que hay que poner sobre la mesa y sujetarlo, por supuesto, a debate. ¿Cuáles serían las vías procesales? Que, como yo les decía, si tenemos un modelo sustancialmente fuerte, pero procesalmente débil, las acciones no van a tener lugar. Pues la acción civil ordinaria, ¿cierto? La acción de grupo, que muchos países, cuando llegan estos casos de daños por cárteles, extrañan no tener un sistema de acciones de grupo. Nosotros tenemos un sistema de acciones populares y de grupo. La vía procesal podría ser esta. La acción civil en el proceso penal, si estamos en un caso de colusión en licitaciones públicas que esté siendo conocido por jueces penales, o la acción de competencia desleal. En este caso me iría a la SIC en funciones jurisdiccionales, alegando el artículo 18 de la ley 256, diciendo que hay violación de normas y las normas violadas serían las normas de prácticas restrictivas de la competencia, y por esa vía podría lograr la indemnización de daños o perjuicios. Otro tema más, abusando de su paciencia, es el tema de la indemnización de perjuicios. Y este es el punto, creo que yo les decía al comienzo, más complejo, y es cómo logro cuantificar el perjuicio sin que esa cuantificación no sea especulativa. Porque ustedes saben que por principios de responsabilidad civil en Colombia, el perjuicio tiene que ser cierto, preciso, demostrable, no puede ser eventual, puede ser futuro, pero no eventual. Entonces, ¿cómo lograr esa certeza en esa cuantificación? Entonces, existen dos modelos que en este momento están sobre la mesa. Las metodologías pueden ser muchas y digamos, tardaríamos mucho más en explicar las metodologías económicas y jurídicas que ha venido analizando Europa y Estados Unidos. Existen dos modelos, un modelo tradicional, y es que la víctima obviamente pruebe ante el juez o la autoridad competente, las que ya mencionamos, a cuánto asciende su perjuicio. Y este perjuicio es claro
en un cártel, porque generalmente es un sobreprecio. Pero no es tan sencillo cuando estamos frente a otras conductas como actos o abuso de la posición de dominio. ¿Cuál es mi perjuicio en los casos de exclusión, por ejemplo? ¿Cuál es mi perjuicio cuando finalmente me sacó del mercado la situación que se estaba presentando por el comportamiento de dos o más agentes dentro de ese mercado relevante? Este es nuestro modelo tradicional, que implica, por supuesto, que los abogados tengamos que desplegar una conducta, digamos, mucho más amplia y un esfuerzo grande para demostrarle al juez que no solamente se presenta un daño, un factor de imputación, una relación causal, sino que adicionalmente hay un perjuicio demostrable. Medios los hay, muchos, como usted lo veía en el Supremo alemán, dice, es difícil, sí, pero no imposible, de manera que ese no puede ser una talanquera para reducir la posibilidad de las víctimas de reclamar el daño. Hay un modelo nuevo que también se está discutiendo. Este modelo es el que contiene la guía peruana y también, en cierta medida, una reglamentación más de Italia, que ha decidido optar por el siguiente modelo. Que sea la autoridad de competencia, en nuestro ejemplo hipotéticamente la superintendencia, quien pueda, no solamente esté legitimada para representar los intereses difusos o colectivos, sino que sea ella quien reciba la reparación del daño y se encargue de distribuirlo o directamente o a través de un tercero agente fiduciario, o no lo distribuya porque no es claro quién en ese colectivo y en ese interés difuso fue víctima, caso en el cual esa reparación se podría destinar a restablecer las condiciones del mercado. Por supuesto, este modelo, que es nuevo para nosotros desde la formación, digamos, romano-germánica y tradicional, choca con muchos de los principios de la responsabilidad civil. Otros temas que necesariamente vamos a tener que pensar y regular es ¿qué pasa si hay víctimas y hay garantías? Entonces, Europa ya tomó la decisión de yo acepto las garantías, pero usted repara las víctimas. Por supuesto, eso en Colombia puede ser muy controversial, dada la naturaleza que hasta el momento han tenido las garantías, y es que no se asume un tema de responsabilidad. Pero puede suceder que alguien diga, ofrezco unas garantías, pero del otro lado estén las víctimas diciendo, pues muy bien, allí la aceptación de las garantías ante la Superintendencia de Industria y Comercio, pero yo fui víctima de esa conducta, entonces aunque la autoridad lo cierre en lo administrativo, yo sí necesito una reparación. ¿Cómo lograr ese equilibrio entre, digamos, la acción pública y la acción privada? Y un segundo tema que, por supuesto, preocupa a todos quienes siguen y, digamos, promueven los programas de beneficios por colaboración, y es en qué medida el riesgo de acciones civiles puede desincentivar el programa de beneficios por colaboración. Es decir, en qué medida lo que yo diga en un PVC puede ser utilizado en mi contra literalmente, bien sea por un juez o bien sea por una autoridad de otro país, e incluso por, ¿me devuelves dos, por favor? E incluso en otra jurisdicción. Digamos que serían muchos más los temas, pero quería dejar anunciados estos que creo que son fundamentales, que son el corazón, sí, que sean todos, por supuesto hay muchos más. ¿Cuál es nuestro futuro? Pues queremos hoy proponerles a todos como agentes, empresas y demás que a partir de un documento que estamos trabajando en la superintendencia comencemos a construir este sistema. Es muy común que muchas autoridades de competencia publiquen documentos como documentos abiertos al público para que el público, y cuando digo público digo abogados, empresas, consumidores, usuarios, academia, manden comentarios y comunicaciones. Creemos que la única forma de poder dar un pasito adelante en este tema, que para todos es importante, es que desde la autoridad de competencia lancemos una propuesta y por supuesto escuchemos a todos los actores para poder construir algo entre todos, porque pues hay muchos debates, como ustedes se dan cuenta, y muchas posiciones, de manera que vamos a estar en la superintendencia trabajando muy fuerte en este documento para poder lanzarlo al público y recibir esos comentarios que nos van a ayudar a construir realmente un documento mucho más sólido.
Pues muchas gracias por su paciencia y su atención.